¿Cómo va? Soy Sergio Verdura y en este video te voy a mostrar exactamente cómo yo haría para pasar de vendedor tradicional a un cerrador en simples pasos y a pasar de un 10% de tasa de cierre a un 30, 40 y por qué no, a un 50 de sus prospectos. Y con esto no te hablo de un truco mágico, esto es método. Porque después de años viendo vendedores, equipos completos y dueños intentando vender más, el problema casi nunca es falta de ganas. El problema es que frente al cliente hacen exactamente lo que no deben hacer. Hablan demasiado, preguntan poco, presentan antes de tiempo, responden a objeciones una por una en vez de anticiparla, justifican el precio en vez de subir el valor. Y lo peor, llegan al final y ni siquiera proponen el cierre como corresponde. Así que ahora vámonos al iPad porque te lo voy a explicar con un mapa simple y bien ordenado, con pera y manzana. Ya, mira esto. Lo que está pasando hoy es bien simple. Hay más leads, más conversaciones y más gente informada, pero los cierres reales no suben al mismo ritmo. Y no es porque el mercado esté malo, no, no, no. Es porque la mayoría sigue vendiendo con la misma lógica antigua de siempre. Cotizar, mandar información, hacer seguimiento, a ver si cae, insistir un poquito y repetir. Y esa lógica hoy te deja rebotando con las típicas frases. Lo veo más tarde, lo tengo que hablar con mi señora, lo quiero revisar con mi contador, está caro. Y tú terminas en un eterno seguimiento. Un seguimiento y más seguimiento, una cacería sin control, cansado, frustrado y sintiendo que depende de cómo es él, como la canción de Perales. Y aquí te voy a decir una verdad incómoda, porque alguien tiene que decirla. Más esfuerzo no te da más cierre si no tienes un sistema, porque cuando no tienes sistema pasa esto, y te lo escribo aquí clarito, hablas de más, sacas el precio demasiado temprano, haces una presentación cuando el cliente todavía no tiene conciencia de nada, te caen las objeciones una tras otra y tu cierre termina siendo débil o directamente inexistente. Y eso vuelve tu venta lenta, desgastante e inestable. Y ahí aparece el autoengaño más común. Es que el cliente no tiene plata. Cuando en la mayoría de los casos el problema pasa antes, porque no sabes hacer las preguntas correctas para que el cliente se venda a sí mismo. Y acá está la diferencia real. Un cerrador no convence, un cerrador guía, ayuda. Entonces, ¿cuál es el mapa? Mira, lo que yo enseño es simple. Son 3 fases y cuando tú las entiendes, recuperas el control de la conversación. Fase número 1, Mind Reset, desaprender para aprender. Fase 2, sistematizar el proceso. Ahí te doy script y guiones. Y fase 3, la fórmula aplicada con manejo de objeciones y cierres maestros. Y ahora te las explico sin humo y súper entendible. Primero, Mind Reset. ¿Por qué esta parte es clave? Antes de técnicas, tú necesitas resetearte como vendedor tradicional, porque vienes con vicio, vienes condicionado a mostrar, explicar y convencer, y esto hoy te mata la venta. Entonces, en Mind Reset, tú ordenas tu cabeza y tu rol, entiendes cómo decide un cliente de verdad, entiendes cómo se construye confianza desde el inicio, entiendes cómo dejar de sabotearte con cosas básicas como hablar de más, tirar el precio antes de tiempo o tener miedo al no. Y lo más importante, entiendes que si tú entras a una conversación sin control, el cliente te maneja a ti. Y cuando el cliente te maneja, tú terminas pidiendo permiso para cerrar. ¿Te hace sentido? Segundo, sistematiza el proceso. Y aquí está el corazón de todo, porque un cerrador no improvisa, sigue una conversación guiada, paso a paso, para que el cliente llegue a una conclusión lógica. Entonces, lo que hacemos aquí es ordenar la conversación en una secuencia de conciencia y te la dejo escrita tal cual. Primero, situación. Después, objetivo o estrella norte. Seguimos con problema, pasamos a la solución y finalmente el costo de no actuar. Y esto es tan importante porque el vendedor tradicional hace lo contrario. Presenta la solución cuando el cliente todavía no entiende el problema
Y cuando tú presentas antes de tiempo, el cliente se defiende y ahí nacen las objeciones. Y por eso tú sientes que el cliente es difícil, cuando en realidad el proceso estaba incompleto, estaba mal hecho. Tercero, la fórmula aplicada. Y esta fase es convertir duda en decisión, sin presionar ni discutir, porque acá tú aprendes a reconocer qué tipo de objeción es la que te están tirando. Si es de precio, si es de confianza, si es de urgencia, si es de comparación, si es de autoridad o si es de miedo al riesgo. Y aprendes a responder con orden, sin engancharte emocionalmente. Separas excusa de objeción real con preguntas simples y aplica cierres maestros para que la conversación termine siguiendo paso a paso claro, porque en un cierre sólido no es presión, un cierre sólido es cuando el cliente siente que no decidir le sale más caro que decidir. Y ahora viene el vacío de conocimiento que casi nadie entiende y por eso se quedan pegados años. Las objeciones no se manejan, se previenen. La mayoría se prepara para rebatirlas y por eso termina discutiendo al final. Pero las objeciones son un síntoma, aparecen cuando el proceso de conciencia estuvo incompleto. Entonces, si tú quieres dejar de vivir del que lo voy a pensar, la pregunta no es qué respondo, la pregunta real es qué parte del proceso no construiste antes para que el cliente llegue convencido solito. Y eso es exactamente lo que entrenamos con método. Así que si tú eres vendedor, jefe o dueño y sientes que trabajas más, cotizas más, haces más seguimiento, pero igual te falta control, no necesitas otro tip suelto, necesitas una fórmula, porque cuando tienes un sistema, atiendes menos curiosos, cierras con menos desgastes, sostienes valor sin bajar precio y dejas de depender del ánimo del cliente.